Muy buenos días, los invitamos a tomar su lugar, por favor, para dar inicio a nuestra conferencia. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, en este tercer día de nuestras jornadas internacionales de Psicología y Humanidades, tenemos el honor de presentarles al doctor César Correa Arias, de quien leeré unas breves líneas de su amplio currículum. El doctor César Correa es profesor investigador del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Estudió la licenciatura en Educación Musical por la UNAC Medellín, Colombia. Obtuvo la especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo por la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Educación con énfasis en Proyectos Sociales y Convivencia Pontificia, Universidad Javeriana en Colombia. Doctor en Ciencias de la Educación con doble titulación en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Toulouse, Francia. Postdoctorado en el Centro de Movimientos Sociales, Políticas de la Educación Superior en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, 2011-2013. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Profesor invitado en la Cátedra Científica México, Universidad de Toulouse. Profesor invitado en la Universidad Nacional de Comahue, en el Departamento de Pedagogía, en la Patagonia, Argentina. Profesor invitado en la Universidad de Barcelona y en la Maestría en Educación, 2012-2013, de la Universidad de Toulouse, Lemiral, Francia, 2013. Actual profesor asociado en el Seminario Regular Permanente sobre Políticas de la Educación Superior de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son Políticas Públicas en Educación Superior o Políticas Educativas, TIC y Sociedad, Teoría Curricular y Didáctica Crítica en Educación Superior, Hermenéutica, Fenomenológica y Teoría Crítica del Reconocimiento Social. Cuenta con más de 50 publicaciones nacionales e internacionales. Les pido por favor un caluroso aplauso para dar la bienvenida. Buenos días. En primer lugar, una disculpa, pero hubo una inundación en Guadalajara que no me permitió estar a tiempo. Muy amables por su paciencia. Es un placer estar aquí en Lagos de Moreno. Es la primera vez que vengo a este centro universitario. Si encuentran por ahí palabras raras es porque soy colombiano, así que no se asusten. Normalmente es muy amable preparar un texto para una conferencia y la quise acompañar con unas diapositivas, ¿no? La conferencia es un poco extensa, así que cuando se estén durmiendo me dicen, pero podemos interactuar ya un poco al final porque es un tema que creo que es muy interesante en el sentido sobre la preparación para la investigación desde un paradigma interpretativo, hermenéutico y específicamente sentado en las ciencias sociales. La primera parte, bueno, quisiera primero agradecer a las autoridades del Centro Universitario de Lagos de Moreno, de Lagos, de la Universidad Lagos, de la Universidad de Guadalajara, por esta invitación a las Jornadas Internacionales de Psicología y Humanidades que me han cursado. Y pues es un placer estar con ustedes en este municipio, San Juan de los Lagos de Morenos, siempre los confundo, del estado de Jalisco, además, denominado pueblo mágico de gran belleza, tradición e historia. Las temáticas que voy a desarrollar, si me vieron por aquí, tal vez ya. Estas son las 4 temáticas que voy a desarrollar el día de hoy. Algunas voy a saltar a algunos aspectos, pero espero que podamos dialogarlo, ¿no? Es una tragedia estrenar gafas, se va poniendo uno viejo y ya no está. Bueno, lo primero que voy a hacer a nivel introductorio es una recuperación de algunas experiencias en América Latina, porque he sido un poco pata de perro como investigador y pues mi formación inicial fue entre Colombia y Suecia, vengo de una familia alemana, luego hice mis estudios en
Francia, etcétera, etcétera. Pero lo que me permitió todo esto es una conversación a través de mi formación como en la investigación y como investigador y luego como formador a los estudiantes en el área de posgrado. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte es una provocación positiva que hago sobre para entrar al aspecto narrativo a través de un género literario que es la fábula, ¿no? Y la planteo como un dispositivo didáctico en la construcción categorial, que es uno de los grandes problemas en la formación para la investigación. Esta temática nos permite, ¿sí me están escuchando bien? Sí, todos, ¿verdad? Okay. Nos permite recrear el ejercicio dialógico del género literario de la fábula. Se trata de un diálogo en el caso de Esopo, porque la fábula sabemos que es bastante amplia, ¿no? Pero digamos en Esopo, que es lo más familiar a nosotros, pedagogo, esclavo, amable acompañante, el urbanista, agudo, narrador jocoso, irónico de historias, que nos muestra cómo a través de la reflexión sobre los relatos de animales de características antropomórficas accedemos a un mundo categorial desde temprana edad de una manera didáctica, moral, pedagógica y ética. El tercer punto tiene que ver con el proceso mismo de la construcción categorial en la investigación en ciencias sociales. Me refiero aquí a un viaje general corto, sin duda, para conocer a través de algunos referentes teóricos cómo las categorías nos muestran la realidad social, que van desde un registro lingüístico cognitivo, muy pegado a la COF, a un constructivismo psicológico hacia Maturana, Varela, para alcanzar la construcción de la realidad como un hecho social, una comprensión mediada por las interacciones de los sujetos y la intersubjetividad, Bakhtin y Porriquet, tal vez enraizado en una dimensión sociolingüística, pero esta dimensión sociolingüística es importante plantearla no psicologicista, sino sociologicista, porque hay una gran tendencia a lo conductista, como lo veremos, para llegar a una parte narrativa arraigada a la filosofía de la acción. Y finalmente, de la mano de Bakhtin y de Porriquet, muchos otros, pero digamos para sintetizar, la novela científica y los trayectos e itinerarios de los investigadores en formación, que nos referimos a la trama entre lo teórico y fenomenológico interpretativo, que se refiere a la construcción narrativa que hacen estos sujetos cuando están abocados a la investigación, y también a la interpretación narrativa o a la interpretación que hacen de los relatos de los sujetos de la investigación que el paradigma hipotético deductivo llama informantes. Se trata de marcos de sentido y de significado de la realidad social, estando situado en la realidad social misma, a manera de Maturana, de lenguajear con los sujetos en situación, de considerar la narrativa y narratividad de la realidad social al interior de una comunidad política. Y bueno, iremos a las conclusiones cortas sobre todo este trayecto. Para entrar en materia, pues hablamos un poquito de las experiencias que tenemos, un poco que he recogido así a nivel de América Latina, en el trabajo que he hecho en la Universidad Nacional de Comahue, en la Patagonia Argentina, en Colombia, en Ecuador, bueno, en Costa Rica y aquí propiamente en México. Y pues uno de los elementos que aflora en el trazado curricular de la enseñanza de la investigación a nivel superior, ya desde un paradigma hermenéutico o tratándose de un paradigma hipotético deductivo, es su naturaleza algorítmica. Esto nos marca la construcción de un protocolo que paso a paso, de manera sistemática, se convierte en el producto final de un curso o inicial de la investigación, lo que representa una racionalización instrumental del proceso complejo de la investigación. En fin, una reducción epistémica. En general,
este modelo algorítmico sirve como fundamento un curso denominado de manera arbitraria como metodología de la investigación propia de un pensamiento lineal, singular y sistemático, que si bien facilita la construcción escritural en el inicio del proceso investigativo, puede seriamente limitar la comprensión de conjunto del proceso de aprender a hacer investigación. Muchos de los textos que encontramos en la literatura para este tipo de cursos, pues responden a este modelo esquemático de cascada. La primera objeción que presento se trata de la pluralización de tal afirmación. Es decir, en lugar de la denominación de metodología de la investigación, contrapongo el de metodologías usadas en el proceso de investigación. Pero, en segundo lugar, algo más sustancial es apelar a una distinción entre un curso de metodología de la investigación y aquello que resultaría ser un seminario de investigación, que pertenece especialmente al nivel de licenciatura y maestría al dominio de la didáctica de la enseñanza de la investigación. Esto es claro, es que no deberíamos tener metodologías de la investigación ni en prepa, sino una didáctica de la investigación, una didáctica en la enseñanza de la investigación. Y posteriormente en licenciatura, bueno, hasta en maestría. Pero creo que la maestría y el doctorado deberían tener ya un seminario de investigación al cual me voy a referir puntualmente. Antes de abordar el sentido incompleto de un curso de metodología de la investigación y la ampliación discursiva y dialógica propia de un seminario de investigación, veamos algunas definiciones sobre este sector instrumentalizado del conocimiento de la investigación tomado de varios autores. Aquí tenemos algunos, yo no los voy a leer, les voy a dejar que ustedes lean para continuar la lectura. ¿No? En estas primeras definiciones sorprende la falta de tres componentes fundamentales de la investigación: el sujeto y el objeto de la investigación y la experiencia curricular a la que está expuesta el investigador en formación. El tema de la experiencia curricular viene mucho de la pedagogía de Dewey, pero fundamentalmente también de Ausubel y de dos autores que trabajaron con discípulos de Ausubel o Ausubel, como suelen llamar algunos, James Elliot y James McKernan, este último canadiense. Y aunque McKernan habla abundante de la experiencia curricular, no la define. Si buscan un poco el trabajo que he hecho sobre experiencia curricular, verán un poco esta liga que yo hago entre la experiencia recontada, es decir, una experiencia que pasa por la narración hacia la comprensión. En general, hemos hablado en la investigación en ciencias sociales de un sujeto, sujetos que investigan las prácticas de otros sujetos en situación, e igualmente a un objeto de estudio en el cual se construye según categorías conceptuales y analíticas que vinculan al sujeto a una problemática particular. Así, la descripción está orientada siempre a la comprensión de los fenómenos a través de la experiencia de los sujetos. Esto hace que la investigación no sea estrictamente un curso para aprender pasos de manera algorítmica o sistemáticamente relacionar estos pasos para hacer científica la investigación, sino de comprender las problemáticas a través de la historia de las prácticas de los sujetos de la investigación. Esta situación neurótica de hacer algo científico realmente no es una preocupación central, neurológica, digamos, neural, en el trabajo de la investigación cualitativa. De allí, la naturaleza narrativa de la investigación en ciencias sociales, eso no quiere decir que no sea científica, solo que no está centrado la atención en ese punto, ¿no? De allí, la naturaleza narrativa de la investigación en ciencias sociales, particularmente de un paradigma interpretativo. Aquí los informantes, como los denomina la investigación hipotético-deductiva de corte positivista, se convierten en sujetos de la investigación.
que no son solo estudiados, sino que a manera de la afirmación de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, en las ciencias sociales los objetos son sujetos que además hablan. ¿Y qué hablan? Cuentan cosas, relatos sobre la realidad. Continuando con estas definiciones, encontramos una de Woody, bueno, vemos esta, ¿sí? Y luego la de estas últimas dos, pero particularmente la de Woody, donde se observa una orientación marcada a la utilización de métodos y técnicas, pero poco a la comprensión misma del proceso de investigación. De allí que podamos comprender, que podamos tener una caja de herramientas, pero que finalmente no las comprendemos qué son, ni para qué sirven, ni hacia dónde van. De allí que la diferencia que establecemos entre un curso de metodologías de la investigación y un seminario de investigación radica en el proceso instrumental del primero en comprobar una hipótesis o responder algunas preguntas de investigación de acuerdo a un esquema secuencial preestablecido. Y en segundo lugar, a comprender el proceso de hacer investigación y de llegar a ser un investigador. Por esta razón, en un curso de metodología de la investigación se aprenden métodos y técnicas de investigación, y en un seminario de investigación se desarrollan habilidades y destrezas para la investigación, donde uno de ellas es reconocer paradigmas y funciones de la investigación, además del papel de la ciencia en el desarrollo del bienestar de la humanidad. Tomemos un poco la idea de seminario. Seminai, que significa semilla desde una voz latina, se desarrolla dentro del sentido de las primeras escuelas confesionales y los monasterios del medioevo, y constituía el lugar de la instrucción, el debate y el aprendizaje de un superior, un guía y un aprendizaje o un discípulo. El mejor ejemplo que encontramos está en las enseñanzas de Pedro Abelardo en la Universidad de París, denominada de forma coloquial la Sorbona, donde desde una cátedra magistral se va induciendo a los estudiantes no solo al estudio de documentos, sino a la refutación o defensa de teorías. Para Bertrand Russell, el seminario es el lugar donde se plantan las semillas, es decir, aquel lugar de crecimiento profesional, teórico y práctico de debate de las ciencias y disciplinas. Muy bien. El seminario surge en el ámbito de la universidad, entendido como un curso anexo a una cátedra u organismo docente en que mediante el trabajo mancomunado de maestros y discípulos se adiestran estos últimos en el oficio de la investigación y el estudio de alguna disciplina académica. Ahora bien, confrontemos estas definiciones y algunos testimonios de experiencias que nos revelan estudiantes y docentes con respecto a la enseñanza de la investigación, como en el caso de este estudiante de la Universidad de Medellín, Colombia, en la maestría de Ciencias Sociales. Aquí podemos ver dos testimonios estos son de docentes, disculpen, de docentes, uno de la Universidad de Medellín en Colombia y otro de la Universidad de La Plata en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la zona porteña. Lo que podemos encontrar aquí es una disociación entre el objeto y fines de la formación para la investigación y los intereses de las instituciones formadoras y de sistemas de educación superior en esta urgencia de titular a los estudiantes de posgrado y de lanzarlos al mercado de trabajo. La retórica de estos sistemas educativos plantean, por un lado, una eficiencia terminal alta, pero al mismo tiempo una reducción de tiempos y recursos para la investigación, que indudablemente afecta a la formación, a los procesos de formación en la investigación. Finalmente, voy a citarlos porque no sé por qué no están ahí.
pero un estudiante de maestría de la Universidad de Guadalajara dice: un profesor estuvo a punto de reprobarme en su materia porque yo pongo más atención y dedicación a la construcción de la tesis que al cumplimiento de su materia. Pero su curso no tiene que ver nada con lo que yo estoy tratando de investigar. Parece más un asunto complementario. Es un problema grave porque no puedo poner de acuerdo al profesor con mi tutor. Termino la cita. Y otra cita de un estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Perú afirma que cada vez que se trabaja a profundidad con un tutor se conoce mejor su formación y su campo de trabajo, el cual va a modelar de alguna manera nuestra formación y la concepción de los objetos de estudio que se están tratando de analizar, de estudiar. La afirmación general sobre el primer punto se refiere a cómo lo anotan Castell, Ducoin y Bayardo, a la necesidad de situar la formación en la investigación como un objeto de estudio en sí mismo. Es algo que realmente no se preocupan mucho los currículos de las metodologías para la investigación. Especialmente para el docente que tiene que enfrentar la esquemática obligación de ofrecer un curso de metodología de la investigación y, por supuesto, de una manera más significativa para el tutor de tesis. Galindo plantea, Buitrago afirma que la investigación como práctica pedagógica es entendida como el proceso de construcción de conocimiento mediante el cual profesores y estudiantes y demás miembros de las comunidades educativas en un escenario de formación realizan una comprensión de su quehacer cotidiano, planifican el mejoramiento de este quehacer, hasta llegar a desarrollar una acción informada, consciente y comprometida, a través de la cual se desarrollan sus propios aprendizajes. A su vez, Galindo nos presenta esta tesis que ustedes observan aquí, donde se centra en el tema del investigador social. Flores también afirma que el investigador, cuando enseña, sabe que su primera tarea es aclarar, interpretar el fondo histórico, social y cultural, que siempre lo acompaña a sus espaldas como su sombra, que es mejor tematizarla y entenderla para no repetirla ingenuamente a sus alumnos, haciéndoles creer que su propio contexto y sus propias creencias hacen parte de la certidumbre de la verdad que pretende enseñarles. Flores también nos plantea que a su vez los alumnos tampoco son sujetos universales ni abstractos, tienen y hablan y piensan, también tienen su contexto, su mundo de la vida, esta idea de su experiencia sociocultural, están en el mundo, arrojados al mundo, cuyo principio opacidad el profesor investigador ha de descifrar hermenéuticamente. Cada vez más los programas de maestría y doctorado pierden espacio en el ejercicio de la investigación en general y aparecen programas de profesionalización que de alguna manera excusan la construcción rigurosa de la tesis. La investigación básica, fundamental para la investigación aplicada, pierde su valor y aún en general la investigación aplicada encuentra cada vez menos soporte económico necesario para su realización. De esta manera, los intereses de la investigación se limitan a la construcción de monografías que puedan justificar la aplicación de procedimientos o construcción de aparatos o dispositivos para la aplicación inmediata e irreflexiva. Sin embargo, se produce al mismo tiempo la fragmentación o la extinción de la comunidad científica a nombre de la maximización del tiempo y de la eficiencia terminal. En general, el proceso de formación en la investigación se ve influenciado por las agendas de gobierno y la instrumentalización de los sistemas de educación en toda la región latinoamericana. La formación en investigación se reduce a la tarea de construcción de la tesis y no de comprender el oficio y el sentido de la investigación. Vamos a pasar al segundo punto. Es muy vasta la tradición en el género de la fábula. Ustedes van a ver después por qué yo utilizo la fábula, porque me encontré hace varios años, unos 7, 8 años, un problema
en la construcción de problemas y en la identificación de categorías, y me encontré con la fábula, un género literario simple pero maravilloso, al cual pensadores como, de una manera filosófica por supuesto, Aristóteles, el mismo Ricoeur, el mismo Bakhtin se refiere. Estas historias cortas desde hace 2000 años antes de nuestra era en la región iniciaron en Mesopotamia. Tablillas de arcilla de la época revelan breves historias de zorros astutos, perros miserables, leones poderosos, elefantes presuntuosos. Sin embargo, muchos de estos textos muestran una notable afinidad con proverbios, pero no contienen una moraleja explícita que permiten evidenciar la estructura formal de la fábula. En la Grecia clásica es Hesíodo quien nos muestra un poco estos primeros registros de la fábula, ¿no? En la fábula del ruiseñor y el halcón, en su obra Los trabajos y los días. Aquí vemos la fábula como tal. Y sin embargo, ya en Hesíodo, en la época de Homero, ya había un tipo de moraleja moral, ¿no? Loco es el que quiere ponerse a la altura de los más fuertes, se ve privado de la victoria y además de sufrir de vejaciones, es maltratado. Aunque Homero no incluyó fábulas en sus escritos épicos, sus referencias a animales contienen el sustrato del género. En el siglo VI, antes de la era cristiana, en la Grecia antigua, Esopo revelaba las grandes posibilidades didácticas y pedagógicas de la fábula, haciendo de un didacta del urbanismo, entendiendo urbanismo como la constitución de la polis o la ciudadanía como la capacidad de construir la polis, la ciudad. Es decir, de favorecer la construcción simbólica de la polis griega a través de una moral ciudadana. De Grecia pasa a Roma y los romanos la extienden al mundo conquistado. Igualmente, los relatos, hay unas fábulas mayas, no soy experto, no quiero extenderme en eso, pero muy interesantes, que si bien no traen una colofonia o una moraleja, tienen la misma estructura, y los invito a aquellos que estén interesados a mirarlos, ¿no? Igualmente, relatos similares se encontraron en sánscrito del Pachatantra, en la India antigua del siglo II antes de la era cristiana. El texto consiste en la ilustración antropomórfica de 5 principios más importantes del Raja Niti, que es el tema de la ciencia política, a través de los animales. El Mitra Veda, como dividir a los amigos. El Mitra Lava, como ganar amigos. El Sira Veda, el desacuerdo con la amada. El Vigraha, la separación. Y el Sandhi, la unión. Las fábulas pasaron a la Europa del medioevo y se instauraron en la tradición narrativa centroeuropea y pasaron posteriormente a las fronteras oceánicas con la acción de la conquista del Nuevo Mundo, instaurando una tradición que perdura hasta nuestros días. Esto no me gusta, esto que escribo, no es instaurando, más bien como recreando, porque obviamente las historias provienen desde la caverna. La existencia de Esopo, personaje enigmático, se vio rodeada de versiones legendarias en la Grecia clásica, quedando definitivamente cubierto por la ficción y la fantasía cuanto pudo tener de histórico. Sin embargo, el historiador Heródoto lo describe como un esclavo de un ciudadano de Samos que vivía tiempo atrás. Sobre él circuló una gran cantidad de anécdotas e incluso descripciones sobre su físico que se hallan recogidas en la vida de Esopo, publicada en el siglo XIV, siglo XIV, al frente de una recopilación de sus fábulas preparadas por el monje benedictino Máximo Planoles. Las fábulas de Esopo eran sumamente populares en la Grecia antigua, como afirma Platón y Aristófanes. Las colecciones que se conservan completas son de las épocas muy posteriores. La Collectio Augustana, presumible del siglo I o II, la
Colezio Vino Benesis, compuesta por los relatos un tanto más coloridos, con el estilo poco formal, y una refundición de los dos anteriores en la Colezio Acursiana del siglo XV, que fue durante mucho tiempo la recopilación más difundida. Escritas en el lenguaje de la época y lejos, por tanto, de los textos originales de la era clásica, estas colecciones contienen un sentido primitivo de la lógica de Esopo, que fue aumentado y marcadamente transformado en el decurso de los siglos. Esopo todavía devolvía la imagen del actuar de los ciudadanos, de las prácticas de la plebe y de las debilidades humanas de ricos y pobres, humildes y poderosos, utilizando como recurso interpretativo historias con personajes que se contraponen ante situaciones de orden moral en una estructura simple y ricamente significativa. Estas imágenes que estamos viendo son de la primera de Robert Doyle, que es un libro magnífico de los años 80. Las fábulas de Esopo poseen como centro temático las reflexiones e interacciones sociales entre los seres humanos. Estas son descritas desde una visión irónica del mundo y el funcionamiento de las estructuras de poder. Entre las fábulas más cortas se encuentra esta que estamos viendo, La zorra y la leona, donde vemos la ironía y además la inteligencia. La enseñanza que se releva en este género literario de corta extensión es una moral común y popular: la prudencia y la moderación, la valentía y la responsabilidad, la honestidad y la inteligencia son virtudes supremas, son estimadas la fidelidad, el agradecimiento, el amor al trabajo. Pese a ello, no se desestima la astucia que sabe aprovecharse de la estupidez ajena. No se expresa, pues, una ética rígida, sino una moral pragmática y popular presidida por el sentido común. En el dominio de la enseñanza de las ciencias de la investigación en las ciencias sociales, motivo de esta exposición, la riqueza de las fábulas radica en su estructura simple, pero rica en su disposición didáctica. Como sabemos, la fábula posee un título, una historia y una colofonia moraleja que nos brinda un mundo de significación de gran importancia para el trabajo interpretativo de la acción de los sujetos. No pierdan de vista este tema, esta cola, el tema de la acción de los sujetos, porque hacia allá vamos a ir, tanto en el mundo interpretativo como en el mundo luego de la investigación, qué se hace con eso, o qué es lo que hacemos con los sujetos también. Por su parte, el relato, vamos a hacer una fábula, La mosca y el expositor, ¿no? Por su parte, el relato brinda el contexto a la historia, significándola en el lugar particular. Asimismo, la fábula funda una trama que se vale de las características sobreentendidas de los personajes, como hemos dicho, animales que son antropomorfizados. Tipificación que en su ausencia la moraleja no puede concluir y abrir el mundo de significación necesario para la comprensión totalizante. La moraleja, moros o costumbre, recupera los sedimentos de la memoria histórica de una comunidad cultural particular expresada en costumbres, anhelos, acciones, pero con una visión moral pragmática y en algunos casos ética. Veamos la identificación de conceptos que se desprenden de un ejercicio interpretativo desde el dispositivo didáctico de la fábula. Aquí tenemos y este es uno de los trabajos que se hacen a nivel de los talleres, ¿no?, de trabajo de construcción categorial. En este momento uno podría hacer con los estudiantes un ejercicio de, bueno, vamos a construir la moraleja que corresponde a esta fábula, ¿no? Seguramente en la lectura nos lleva a un primer nivel descriptivo, tal vez a un segundo nivel conceptual, a un tercer nivel de malla de conceptos o de red de conceptos y a un cuarto nivel categorial. Sin embargo, un elemento de mayor concreción teórica y de construcción conceptual puede desarrollarse si se solicita a los estudiantes
mente que identifiquen los conceptos principales del relato y así generen una red de interacción y de dependencia entre los conceptos identificados anteriormente. Esto podría ser un esquema bastante banal de lo que podrían ser 3 elementos de esa historia. Si alcanzamos a leer toda la historia, la fábula, ¿cierto? Nótese en el esquema que son los conectores, las flechas, los que permiten identificar precisamente la interacción entre los conceptos identificados. La orientación de estos conectores permite la evidencia de un doble sentido de tránsito del concepto. Muchas veces hacemos lo que denominamos, que nada tienen que ver, mapas conceptuales, y ponemos flechas. Todas estas flechas, digamos, en el sentido de los esquemas, tienen una razón, ¿no? El engaño utiliza la seducción, al igual que la seducción lleva al engaño, e inclusive el engaño produce calamidades. Por supuesto, en este estado del análisis, el ejercicio solo tiene un valor didáctico, puesto que es difícil que los estudiantes de inmediato logren una explicitación clara y real de las relaciones que inicialmente se establecen. Digamos, en un corpus epistémico mucho más grande, en un contenido teórico mucho más complejo, ¿no? Si ponemos aquí, por ejemplo, una patología social o una patología del comportamiento, pues ya no será tan fácil relacionarlas. O un concepto mucho más, una categoría, como veremos, mucho más grande, una categoría mucho más compleja. En el ejemplo existe una desconexión entre el concepto que ustedes observan de seducción y aquel de calamidades. La primera pregunta interpretativa se instala en la dificultad de construir un puente entre estos dos conceptos. ¿Por qué la persona que realizó este esquema no unió a través de un conectivo, quiso hacer una conexión entre la seducción y las calamidades? Así, el valor didáctico del ejercicio es siempre la profundización interpretativa que exigen las relaciones que establecen entre los conceptos y aquellas que quedan aún por establecerse. Así podemos encontrar un desarrollo posterior con mayor profundidad interpretativa y relacional. ¿Sí? Tal vez como simplemente agregando este conector. El siguiente nivel de profundización consiste en redactar una moraleja de las relaciones conceptuales que se han construido. Algo tan simple como el engaño utilizando la seducción conlleva a calamidad. No sé si lo de nuevo, la moraleja que sale de este ejercicio no posee sino un valor didáctico, pues tal vez un análisis de este racionamiento evidenciaría la pobreza del mismo. Sin embargo, el dispositivo didáctico sí posee un valor relativo de gran importancia en el ejercicio de la construcción categorial. Si el ejercicio se continúa con la comparación entre la construcción de nuestra moraleja y aquella surgida o escrita por Esopo, por las traducciones que se hacen de tal vez podamos ver el principio de una construcción categorial. Observemos, nunca hagamos responsable de una injusticia a su ejecutor cuando actúa por orden de otros, sino a quienes tienen autoridad sobre él. Aquí encontramos los primeros elementos categoriales vinculados a la identificación de conceptos tales como responsable, responsabilidad, injusticia, justicia, ejecutor, acción, autoridad. Las categorías siempre son neutrales, por lo tanto la enfermedad es solamente una tipología, una categoría de una categoría más grande que se denomina salud. Una mala salud sigue siendo la categoría de salud. Una desnutrición sigue siendo parte de la categoría de salud. Aquí, que es discutible, por supuesto, pero a un nivel general, sí, porque una desnutrición puede ser una categoría que se busca, no exactamente en una gran categoría de salud, pero en una categoría de nutrición. Aquí empieza precisamente un movimiento hermenéutico, interpretativo, que va desde la tipificación de un relato a través de su título, la comprensión de la historia mediante la identificación de una trama, personajes y conceptos centrales, la construcción de una red de interacción y significación entre los conceptos identificados y finalmente la construcción de una concreción o síntesis semántica que para el caso de la fábula denominamos moraleja. Pero
para el desarrollo del pensamiento hermenéutico nos conlleva a la construcción de categorías conceptuales. Veamos la profundización en este ejercicio didáctico de la fábula, utilizando estos anclajes didácticos que después explicaré. Una construcción semántica desde una red de conceptos, bueno, estos son los anclajes semánticos, una red de conceptos que es el sustrato para construir categorías. Las categorías no salen de la nada, emergen, pero emergen de la conceptualización, de las redes de conceptos o de los sujetos que nos permiten también a través de estas redes organizarlas, identificarlas, más bien que organizarlas. Veamos cómo algunos conceptos identificados en la moraleja se convierten en reservorios o contenedores de mayor envergadura de contenido epistémico. ¿Qué sé sobre la justicia, sobre la autoridad? ¿Qué es la acción? ¿Qué significa sujeto desde la teoría social? Es relevante preguntarme cuántos títulos, publicaciones, conceptos, definiciones puede tener una categoría como la justicia, la autoridad, la acción, el sujeto. Estos conceptos se presentan como categorías que deben ser definidas y que solo a través de una red de conceptos o teorías se pueden acceder al significado de las mismas. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Muy cansado ya? Falta otro tramo. ¿Sí? ¿Ok? ¿De tiempo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien de tiempo? Okay. Sumado a esto, las categorías poseen historicidad, es decir, son macroconceptos que han evolucionado a través del tiempo y de la experiencia de los sujetos. Pensemos en la movilidad e historicidad del concepto del aborto en México y comparemos ahora esta misma condición con el concepto de aborto en Suecia. Sin duda hallaremos diferencias conceptuales que encuentran su justificación en la interpretación histórica y sociocultural del concepto mencionado en las dos culturas sumamente disímiles. ¿Qué son entonces las categorías? ¿Cómo se forman y operan y de qué manera ayudan a la interpretación narrativa de los relatos que tratamos de comprender? ¿Cómo se aplican a la comprensión interpretativa que buscan las ciencias sociales? ¿Qué lugar toman en el proceso de investigación? Aquí alcanzamos nuestro tercer nivel. Bueno, esto es disculpen que esté en inglés, pero les dejo la exposición también que puede servir un poco para ya una profundización del análisis de la fábula que también hago, pero que me parece para la conferencia es demasiado. ¿Okay? El proceso de construcción es un viaje corto para conocer a través de los referentes teóricos. Es un corto porque lo hacemos aquí, es bastante largo, pero lo que propongo es un viaje general a los referentes teóricos como las categorías nos muestran la realidad, que van desde un registro lingüístico-cognitivo a un constructivismo psicologista o psicológico. Gracias, muy amable. Para alcanzar la construcción de la... Voy a repetir esto porque es muy importante. Se trata de un viaje general que hago corto para conocer a través de referentes teóricos cómo las categorías nos muestran la realidad, que van desde este registro que hago, lingüístico-cognitivo, a un constructivismo psicológico para alcanzar la construcción de la realidad como un hecho social, una comprensión mediada por las interacciones entre los sujetos y un proceso de intersubjetividad, de la construcción intersubjetiva con el otro, tal vez enraizado en una dimensión sociolingüística de carácter sociológico, o al servicio, como veremos en el último parte, a la narratividad, a la identidad narrativa arraigada de una filosofía de la acción. Parece conveniente no partir en este proceso, en este camino, de una teoría clásica, donde en general las categorías son definidas por las propiedades comunes que comparten los miembros o los conceptos entre sí, de una manera jerárquica además, es decir, de una teoría estándar. Un organigrama, por ejemplo, es la mejor forma de entender estas categorías, una categoría central, jerárquica, que domina las otras categorías. Más bien se trata de iniciar con los aportes de teorías cognitivas, como en el caso de los modelos cognitivos de idealización de Lakoff, pero deteniéndonos solo por razones didácticas y proseguir hacia teorías sistémico-constructivistas para arribar al final a una construcción lógico-abstracta apoyado por el concepto de textualidad e identidad narrativa de Bourdieu. En consecuencia,
Este recorrido teórico nos brinda en cada uno de sus itinerarios elementos que podemos retomar dentro de un juego didáctico para afianzarnos en el proceso de la enseñanza, de la investigación, sobre todo en el proceso de categorización, tanto como en el proceso de categorías analíticas, de comprender. Lakoff escribió un libro que denominó Women, Fire and Dangerous Things, Mujeres, Fuego y Cosas Peligrosas. Este libro marca la batalla desde la lingüística cognitiva que George Lakoff en los años 80 del siglo pasado brinda teorías clásicas que no reflejan sino conceptos instrumentales comunes a sí mismo dentro de un sistema jerárquico. El primer aporte de este autor consiste en incorporar las categorías en la experiencia sensible de los sujetos para representar y comprender la realidad. Estas categorías nos hablan de fragmentos de la realidad o realidades sociales y en su mayoría de palabras y conceptos que se incorporan en los sujetos. Cada día vemos alguna cosa, un concepto, como un tipo de algo que llamamos categorías. Cuando razonamos acerca de cosas o conceptos o de algo, naciones, enfermedades, emociones, cualquier cosa, estamos empleando categorías. Pero también cuando describimos acciones, estamos categorizando. Se trata de diversas categorías como nominativas, descriptivas y abstractas. Lakoff afirma que el pensamiento está incorporado, metido en el cuerpo y por tanto la experiencia es central a la definición y elección categorial. Igualmente el pensamiento es imaginativo y por lo tanto utiliza figuras del lenguaje como la metáfora para representar la realidad e igual la metonimia o la imaginación o la ficción. Lakoff afirma que si entendemos la realidad siendo descorporizados de ella, entonces nuestros cuerpos son solamente incidentales y circunstanciales a lo que somos. ¿Para qué el cuerpo si no comprendemos la realidad? Por esta razón, su acercamiento teórico y metodológico es llamado en ocasiones un modelo cognitivo experiencial. Para Lakoff, comprender cómo categorizamos es fundamental para comprender cómo pensamos y operamos mentalmente y por lo tanto categorizar constituye un elemento nuclear para comprender qué es aquello que nos hace humanos. Así Lakoff integra la experiencia sensible del cuerpo y de la imaginación para explicar la construcción categorial, para acercarnos a la realidad, lo que denomina teoría de prototipos. Igualmente, desarrolla esta teoría en el marco de la psicología cognitiva y lingüística cognitiva, ofreciendo un modelo de categorización alternativo al modelo tradicional que posee una lógica estándar. Frente a la creencia común en que las categorías son clases homogéneas y discretas, la teoría de prototipos propone una concepción de las categorías como clases heterogéneas y no discretas, en las cuales habría algunos miembros más representativos de la categoría que otros. Los miembros más representativos de cada clase se llaman prototipos, de ahí el nombre de la teoría. El prototipo fue, y de donde toma Lakoff toda esta construcción teórica, de la psicóloga cognitiva Eleanor Rush, como el ejemplo más representativo de una categoría, el que más rasgos comparte con el resto de los miembros de esta y menos con otras categorías. A su vez, las categorías no se conciben como clases discretas, es decir, con límites definidos, sino con unos límites difusos. Se traslapan en lo que se encontrarían los primeros miembros periféricos de las categorías vecinas, cuya transición sería gradual. Vamos a entenderlo un poco más en la definición que hace precisamente Rush de aquellas categorías populares y categorías profesionales, folk and expert categories. Estas categorías ayudan a delimitar de manera pragmática los elementos que pertenecen a dos categorías simultáneamente. Por ejemplo, una ballena no es un pez en el sentido estricto de la palabra, porque es un mamífero. Esta es una categoría profesional porque sabemos de esto a través de la ciencia. Pero en una opinión popular o infantil puede ser considerada como un pez por vivir debajo del
Una versión más tardía de la teoría de prototipos integra los hallazgos de Wittgenstein, que al momento de investigar la categoría de juego no había podido encontrar ninguna serie de características que fuese común a todos los elementos del sistema. El filósofo concluía su experimento afirmando que los elementos de una categoría parecen constituir más bien familias individuales que comparten uno o más riesgos en común. Las semejanzas de familia, en lugar de ser agrupadas en conjuntos, donde uno de ellos llega a ser más representativo del sistema. Se trata pues de una semejanza de familia, una serie de conceptos que parecen agrupados por ser miembros de la misma familia a través de una serie de relaciones internas. Lo más típico que se puede ver es en los árboles genealógicos, donde vemos que los papás y las mamás tienen unos hijos que se parecen más a ellos, pero unos primos menos, y de pronto un primo que parece recogido, etcétera. En fin, los genetistas me dirían que esto puede suceder o no, pero más o menos es una esquematización que mientras más nos acercamos de aquellas familias donde hay unos rasgos muy comunes, pues este tipo de categorías se van difuminando y van perdiendo importancia. Lakoff retoma los estudios de Wittgenstein para organizar las semejanzas de la familia en su modelo cognitivo idealizado. En esta nueva concepción del prototipo, los elementos con muy pocas características en común son puestos en correlación gracias a las categorías radiales o referenciales debidas a sus asociaciones mentales periféricas, como las que puede ocurrir en el caso cuando decimos un pájaro, un avión o cualquier tipo de objeto habilitado para volar. Este nuevo modelo permite, por ejemplo, explicar desde el punto de vista cognitivo la existencia de la metáfora como desplazamiento de un significado en los términos con una finalidad estética. Y la metonimia, un cambio semántico por el cual se designa una cosa por otra. En una metáfora, por ejemplo, está lloviendo a cántaros. En inglés se dice It's raining cats and dogs. En francés se dice Il pleut des corps. Y todas estas cosas, ¿cómo pueden llover? Perros y gatos, o a cántaros, ¿dónde están los cántaros? Y luego también cuerdas, ¿no? Como dicen en francés. Y en el caso de la metonimia, carecer de pan como carecer de trabajo, tomar una copa, pero uno no se toma una copa, se toma algo que hay en la copa, etc. ¿Cuáles son los problemas de que presentan esta teoría de prototipos para entrar a las últimas dos, que es el tema constructivista y el tema de los relatos? ¿Tengo tiempo? ¿Me puedo saltar esta? Estoy muy corto de tiempo ya. Muy bien. Voy a pasar entonces a la del plano. Finalizamos nuestro recorrido corto con un enfoque, aunque no crean, con un enfoque de reflexión epistémica constructivista de la construcción de categorías conceptuales y de análisis. En este enfoque nos podemos apoyar en las perspectivas teóricas, métodos y técnicas orientadas a la investigación de categorías, significados y órdenes simbólicos constituyentes de aquello que llamamos realidad. Se llama de una metaobservación o una observación de segundo grado. Es un tipo semiótico y cognitivo que son externalizadas a través del lenguaje y que constituyen lo que llamamos horizontes de realidad. En el plano investigativo representan las dimensiones del ver y leer cotidiano que responden a interrogantes del tipo de cómo se observan y organizan los entornos desde sistemas culturales, cuáles son los conocimientos del ambiente y de qué sirven esta base de objetividad cotidiana. Estos son los planteamientos y los presupuestos que plantean Bateson, Gergen, Watzlawick, Maturana, White, entre otros. Cuando sabemos y creemos es el fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos. Cuando sabemos y creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras percepciones y que sobre una misma realidad pueden darse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos. Al hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. Así es como sobre la base de nuestra biografía, nuestras experiencias y acciones creamos y modificamos nuestra
forma de pensar. El constructivismo toma el lenguaje como un acto vital, como un proceso integral a la conformación del conocimiento. Se trata de autoorganización o autopoiesis. Los seres vivos recogen la información para autoorganizarse internamente y en el proceso de la autoorganización se produce el reconocimiento de la realidad desde muchos dominios y en relación particular con cada observador. Así pues, la relación observador-observado, relación crítica en el entendimiento y comprensión, el investigador y el sujeto de la investigación están ligados por una relación dialógica que apunta a la comprensión en búsqueda de sentido y significado. Maturana afirma que desde la psicología, esto ya lo vimos de Lacan, constructivista, lo que otorga identidad de clase a una unidad compuesta es su organización. La que determina la identidad de clase de una unidad compuesta que distinguimos en nuestra observación. Antes de trabajar el fundamento narrativo, que ya se divide en lo que llama Maturana lenguajear, en el conversar, en la experiencia vital de los individuos, miremos 4 elementos que nos llevan. Esto es algo que nos pide el constructivismo. El aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el vocabulario en la primera instancia, aprende palabras que representan objetos en el mundo real, que tienen significado para él, sin embargo no identifica y asimila como categorías. Luego el aprendizaje de conceptos. El niño a través de experiencias concretas comprende que la palabra mamá puede también usarse por otras personas refiriendo a sus madres. Aquí el concepto se moviliza de un contexto personal a un contexto relacional. También se presenta cuando niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como gobierno, país, mamífero, etc. Aprendizaje de proposiciones. Cuando el niño conoce los conceptos es capaz de formar frases que contengan 2 o más conceptos en donde se afirme o se contradiga algo en particular. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Las aplicaciones de este proceso nos permiten construir desde diferentes referentes, como los mencionados, una categorización y posicionarnos en una disciplina o en un campo disciplinario para construir categorías conceptuales y analíticas. Voy a pasar al último punto y a las conclusiones. Les agradezco mucho su paciencia, de verdad, pero es un tema que traté de hilar un poco para no decir tonterías por ahí, ¿no? Yo defiendo la construcción, voy a hablar más de esto que leer, ¿no? ¿Les parece? Un poco, para así hacerlo un poco menos pesado. Lo que yo trato de organizar al final de este recorrido es hablar de una novela científica, ¿no? O sea, nosotros escribimos una tesis que tiene un sustrato literario y que ese sustrato literario está enmarcado en un género como podría ser, claro, en un género que es el informe de investigación, pero que se asemeja también, que tiene elementos de la novela. Nosotros planteamos una introducción, una caracterización de los personajes en la introducción, de lo que va a ser la investigación, etc. Pero cuando entramos al marco teórico ponemos a dialogar como si invitáramos a una cena, a una fiesta, a una gran cantidad de autores y como queremos que sea una cena que no sea aburrida, pues que estos autores pues hablen de cosas interesantes, ¿no? ¿Qué tal si tuviéramos en la cena que invitamos a una persona que hable todo el tiempo de fútbol y no nos gusta ni siquiera el fútbol, o que hable del último coche que tiene o de su ego y de qué tan bello es, o en fin, o qué tan rico es? Pues es un momento a hartarnos, ¿sí? Y esto es lo que hace la construcción conceptual tan interesante de que el constructor de ese marco teórico, que es más bien el orientador, facilita la exposición de los diferentes autores en una red de significado y sentido. No es que alguien dice
una cosa loca y el otro le responde sobre política y el otro sobre los coches y el otro o la otra sobre el fútbol, sino que es una conversación, y una conversación pues que no se va a desarrollar cuando está el aperitivo, ¿no? O sea, no vamos a hablar de cosas serias, no vas a pedirle que te dé a un amigo más tiempo para pagarle la deuda que tienes cuando te invita al aperitivo. Pues no te esperas siquiera al plato fuerte del aperitivo, tal vez al café para salir un poco corriendo de felicidad o de tristeza, ¿no? Pues esto es una parte donde hay unas categorías conceptuales que van entrando en juego y que salen de ese diálogo. Pero esas categorías son un poco ficcionales, porque cuando entramos a campo, cuando entramos, a pesar de que hemos hecho toda una definición metodológica, excepto si no estamos en ground theory o teoría fundamentada, lo que encontramos es un sujeto que habla, que nos jode la vida, o sea, que nos plantea un problema significativo porque todo lo que pensé y leí, pues en parte ni se acomoda, ¿no? Y esto es la gran relevancia del proceso narrativo en esta novela científica, porque nos hace confrontar aquello que hemos estructurado también a través de autores tan importantes y grandes disquisiciones que hemos hecho en el marco teórico, pero que al momento de realizarse en la metodología nos contradice. Afortunadamente podemos escribir otros capítulos en el marco teórico después de la metodología, ¿no? Lo interesante es este aporte que hace Bakhtin y que hace Ricoeur al decirnos que el protagonista de la novela es el hablante y que esta novela se construye como una historia a través de una narrativa y que esa narrativa tiene una implicación cognitiva, sociocognitiva, semántica, pero sobre todo interpretativa. Y es que nosotros estamos en la historia, en el mundo de la historia. Ricoeur decía, nosotros no solamente contamos historias, somos las historias que contamos. Y esos son nuestros sujetos de la investigación. Son esas historias que cuentan. Pero Ricoeur Bakhtin lo hace a través de géneros discursivos. Si necesitan algo de tortura y me quieren volver a invitar, podemos hablar de los géneros discursivos, pero que básicamente enlazan la intención que tienen los sujetos y la soledad de un sujeto que nunca es un sujeto hablante de manera adánica. No es ese primer Adán que está hablando, sino es un sujeto que habla de los presupuestos que el otro ya le ha dicho, ¿sí? Que está adivinando, que cuando está hablando el otro ya está preparando el siguiente enunciado. Y esto es importante porque nos lleva a que la construcción categorial en Bakhtin es a través del enunciado y a través de este género discursivo que nos lleva a la necesidad de observar el anterior, el otro que no nos ha dicho, pero que está en el entrain, se dice en francés, que está en el movimiento de decirnos algo y que nosotros ya estamos hilando desde varias temporalidades, la pasada, la presente y la futura, qué es lo que vamos a decir. Ustedes no han visto que hay personas que estamos conversando y casi se aceleran hablándonos de temporales, de temporalidades anteriores y futuras y presentes, y es casi como déjame hablar para poder decir qué es lo que quiero decir. Y eso somos viajantes en el lenguaje de las temporalidades. Eso es tiempo y narración de Paul Ricoeur. Pero Paul Ricoeur, y esta es la última idea, se los prometo, nos plantea una innovación semántica en la construcción categorial. Nos plantea primero que nosotros estamos en una idea aristotélica muy interesante, que Aristóteles definió la realidad como fábula a través de un concepto que se llama mitos, con chapeau, con esta cosita de sombrerito, y dice que es una manera
de bordear, de decir, de recontar, de contarla o recontar la realidad, pero de una manera un poco larga, al estilo heideggeriano, ¿no? O sea, de hacer un esguince, un camino más largo para decir, para contar la realidad, pero de otra manera. Is raining cats and dogs. Pero no es eso lo que cuenta exactamente este proverbio, o esta figura del lenguaje, sino más bien una realidad detrás de esa propuesta. Entonces lo que dice Riquet se apega a este concepto aristotélico de mímesis, que es muy mal traducido como imitación de la realidad. Pero no es imitación de la realidad, porque no caen perros, no llueven perros ni gatos, ni cuerdas, ni cántaros, como dicen en Colombia, que llueven hasta maridos, tampoco eso, pues, ¿no? Sino que hay detrás una metacognición para entrar a este símil, ¿no? Y lo que vemos entonces es que la mímesis la divide en tres partes Riquet. Una mímesis 1 que pasa la 3 a través de la 2. O sea que la 2 es un puente entre la 1, que es una preconfiguración del mundo, algo que nos cuentan, que sabemos, las nociones, las prenociones, las cosas que tenemos que todavía no nos acercamos, pero que nos lleva a la acción a través de la configuración, a través de esa construcción categorial que nos permite decir, eso es justicia. Yo creo que deberían matar los negros, pero estudio sobre la justicia y digo, joder, creo que debería irme a un reformatorio o algo, ¿no? ¿no? Y lo mismo hacemos con todo este sistema al nivel micro, de este sistema de comprensión. La mímesis la utiliza, o reflejo de la realidad, este espejo de la realidad complejizada, la utiliza Riquet y orientado a dos cosas nomás, a la comprensión y a la acción. Como conclusión yo diría que lo que nos permite la construcción categorial a través de este viaje, que es un viaje más ilustrativo que una receta que podemos encontrar en este tipo de cursos, es probarnos en todas estas posturas y comprender al final la función narrativa como una función comprensiva, interpretativa, que nos lleva a la comprensión pero también a la acción. No hay nada más detestable que un tutor que no ve incorporada su tesis, un tutor sobre todo de doctorado, que no ve incorporada su tesis en los estudiantes en los cuales hacen esta acción tutorial. Y esa novela científica que se incorpora en los estudiantes se incorpora a través de una identidad narrativa, es decir, que lo que estoy leyendo es una segunda observación, es un lector que lee a otro que nos ha narrado, pero de una manera distinta, en la manera en que me transforma. ¿Sí? Lagos de Moreno, pueblo mágico de gran belleza, tradición e historia. ¿Qué significa esta asignación categorial? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se concibió la secuencia? ¿Qué historias están detrás de estas categorías? ¿O cómo éstas enlazan las historias del lugar? ¿Qué le hace pensar a un extranjero, extrañado, extraño, de este cúmulo de categorías? ¿A dónde nos lleva este nuevo ejercicio? Ahora es su turno. Muchas gracias. Disculpan tanto tiempo, ¿eh? No, perfecto, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya no los tortures más. Bueno, me pongo de pie. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Gracias, Felipe, cuéntame. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me gustó mucho la presentación. Bueno, mi pregunta es, por lo que nos acaba de presentar, ¿es vital, por así decirlo, que la capacidad de abstracción
pueda ser, bueno, sí, vital para la construcción de la realidad, o sea, ¿cómo decirlo? La creación de contextos o el esclarecimiento de conceptos en la investigación. Sí, claro, la abstracción es fundamental, pero no podemos quedarnos allí. O sea, no son las neuronas las que producen este pensamiento, sino que el pensamiento es situado. Este es un problema que planteó la pedagogía, y sobre todo la pedagogía crítica, en los años 70, y lo podemos ver en los planteamientos de Girón, de Freire, de Maclaren, pero que venía desde antes, desde el trabajo que hacía Dewey en el sur de los Estados Unidos, en los estados de Alabama, es decir, experimente para que aprenda, ¿no? La abstracción es fundamental, pero una abstracción situada. Una abstracción situada nos permite los mundos de realidad, no la realidad. La singularización de la realidad es una especie de insolencia de nuestra especie humana. Es tanto como las películas donde dominamos la naturaleza y todo eso, cuando todos los días, pues como hoy, no pude pasar porque llovió y se inundó. ¿Ya? Y se acabó todo, el resto, todo el mundo parados ahí haciendo fila, y todos los coches magníficos y todo haciendo fila, etcétera. Pues, o sea, no, lo mismo. La abstracción situada se pregunta por las interacciones. Siéntate, por favor, ten amabilidad, gracias. Se pregunta por la red de conexiones de cómo construimos la realidad en términos de significado y sentido. ¿Sí? Nosotros hablamos de categorías, mientras que en el paradigma hipotético deductivo se habla de variables. Y esto es muy importante, que ustedes no se dejen un poco llevar por estas descripciones banales de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Eso lo puede leer uno en razonar ¿cómo se llama? Razonar un acto para... bueno, es un texto de Maturana que habla sobre la poca vigencia de contraponer estos dos métodos. Situado quiere decir que la abstracción que estoy haciendo pertenece inclusive al mundo simbólico, que el mundo simbólico puede ser situado también. ¿Qué son los pobres, sino un simbólico? O mis padres. Son instituciones, son lugares, ¿no? Cuando combinamos esto con frases como visita turística a los pobres, entonces decimos, ¿cuándo se construyó esto? Y sin embargo están las villas en Buenos Aires, o están las favelas en Río de Janeiro, donde se va a visitar y se hace turismo. ¿Cómo construimos esto? ¿Cómo antes no se podía construir esta abstracción de decir, pues pareces bruja, te voy a quemar, ¿no? Hasta decir, no, parece más bien un pensamiento precientífico, ¿no? ¿Ves? O sea, ¿cómo construimos? No es ahistórico tampoco. La abstracción no es ahistórica. No soy el primer Adán, como decía, que hablo y digo, vamos a hacer la abstracción de lo que es la cultura, o de lo que es un proceso enzimático, o de lo que es la democracia. Y cuando paso por ahí, por la historicidad, entonces veo que los conceptos también son históricos, porque democracia en el siglo XIX para las mujeres incluía no votar. Y pues esto está un poco loco, ¿no? Porque pues democracia habla de la posibilidad de todos los ciudadanos de tener iguales oportunidades distributivas de justicia, redistributivas de justicia. ¿Sí? Por eso, y esto es un tema que no alcanzamos a trabajar, pero que va mucho sobre tu pregunta, a lo que trabaja mucho Judith Butler y Martha Nussbaum, inclusive Nancy Fraser y Axel Honneth, en el tema
de la radicalización de las categorías que pasan por abstracciones. Una preciosa que conocemos todos y que evidenciamos sobre todo ustedes como mexicanos, bueno, ya también tengo pasaporte mexicano, como mexicanos, es la cultura del patriotismo estadounidense. Es una cultura racista, clasista, que tipifica a las personas y a sus derechos. ¿Sí? Entonces, ¿qué abstracción? Es importante la abstracción, sí, pero situada. Pero situada en un contexto que me dice desde dónde, ¿sí? Claro, es lógico, como Miriade dice, si el Dios de nosotros fuera un caballo, todos nos lo imaginaríamos como un caballo, ¿no? Si fuéramos caballos, todos imaginaríamos nuestro Dios como un caballo, ¿no? O sea que tenemos un contexto de la abstracción que no es nítido, que no es, que está contaminado por nuestras historias, por las narrativas científicas, novelísticas, o sea, por todo el género de las novelas. Y ahí nos incrustamos. Pregúntale las abstracciones que tienen tus padres de lo que haces después de las 10 de la noche en la calle. Ya. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo es su proceso de investigación? Alguien que hable sobre eso, porque esto es lo más rico, ¿no? ¿Qué encuentran ustedes en su proceso de investigación? ¿Cómo es el trabajo categorial? ¿Qué preguntas tienen sobre el tema de cómo construyen categorías? ¿No construyen categorías? ¿Terminan? Normalmente no nos enseñan mucho sobre el trabajo categorial, ¿no? Sobre cómo construir las categorías. Pero bueno, si esto es todo, muchas gracias, les agradezco su atención y su paciencia y pues nos vemos una próxima vez. Por aquí voy a estar, ¿no? Por si alguien quiere. Muchas gracias por los planteamientos tan interesantes que realmente nos llevan a la reflexión. Efectivamente, no hay una didáctica de la investigación, se enseñan métodos cuando bien nos va, técnicas, pero sí hace mucha falta profundizar en esto que es tan interesante. Así que muchísimas gracias y permítanme entregar esta constancia. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al Dr. César Correa Arias por su valiosa participación como conferencista en las Jornadas Internacionales de Psicología y Humanidades, con la conferencia La función narrativa en las didácticas de la enseñanza de la investigación en ciencias sociales, efectuada el 2 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2015. Muchas gracias.